La guerra comenzó un lunes, el 21 de enero de 2008. A bordo de vehículos Hummer, y con fuerte artillería pesada, más de 300 elementos del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, GAFE, se posicionaron en los alrededores de una residencia ubicada en la colonia Burócratas, de Culiacán. Según la Secretaría de la Defensa, una llamada anónima había indicado que el menor de los hermanos Beltrán, Alfredo, alias El Mochomo, esperaba en ese domicilio un cargamento de dinero destinado a solventar compromisos pendientes con sus socios colombianos. Según la declaración de un narcotraficante conocido como el 19 que se integró al programa de testigos protegidos bajo la clave Jennifer, PGR-Siedo/Waves/0241/2008-, el ejército había obtenido la ubicación de El Mochomo a través de un militar que logró infiltrarse en su círculo cercano, y al que se conocía como El Chamaco. El Chamaco logró llamar al GAFE para informar sobre la ubicación y las condiciones de baja seguridad, relató Jennifer. Los militares tuvieron que posponer el operativo durante 10 horas, porque detectaron a unos hombres en la azotea de la casa. Cerca de la madrugada, el portón se abrió. Salió una camioneta BMW de color blanco, con 4 hombres a bordo. Los soldados de élite les cerraron el paso. Los tripulantes se entregaron sin hacer un solo tiro. Dentro de la casa había $900,000, 11 relojes finos, una AK-47 y 8 armas cortas. Un corrido informó al día siguiente, El Mochomo era el hombre de confianza que el cártel necesitaba, pero el 21 de enero su carrera le cortaban. La noticia de la detención de Alfredo Beltrán Leiva, uno de los cabecillas del cártel del Sinaloa, dirigido por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, fue presentada como el golpe más importante realizado hasta entonces por el gobierno en la guerra contra el narco que Felipe Calderón había decretado. En la Procuraduría General de la República, y concretamente en la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, provocó un terremoto. La célula dirigida por los hermanos Héctor, Alfredo y Arturo Beltrán Leiva había vulnerado las estructuras más altas de esa institución, a través de pagos mensuales de entre $150 y $450,000. Según demostró luego la llamada Operación Limpieza, funcionarios del mayor nivel de la SIEDO realizaban detenciones, cateos y filtraciones, en beneficio del cártel. Aquel día varios servidores públicos se paseaban nerviosos. Habían recibido informe de que El Mochomo iba a ser detenido, pero en la SIEDO nada podían hacer para evitarlo. Esperaban que los operadores de Arturo Beltrán los llamaran a cuentas. Fueron llamados ese mismo día. Uno de los principales lugartenientes del grupo, Sergio Villarreal, el Grande, se reunió con el director de inteligencia de la SIEDO, Fernando Rivera, así como con los comandantes Milton Cilia y Roberto García. Según la declaración que Rivera rindió poco después en calidad de testigo protegido, bajo la clave Moisés, el Grande les dijo que Arturo Beltrán Leiva estaba encabronado, quería saber a quién iba a matar. Todos recibían dinero de él y nadie le avisó de la detención de su hermano. Los funcionarios le explicaron que no habían trabajado ese asunto, que era un asunto del GAFE, del alto mando de la Sedena. El Grande exigió la lista de los militares que habían tomado parte en el operativo, así como los informes originales de la detención. El director Rivera se comprometió a obtenerlos. No solo eso. De acuerdo con la declaración de Jennifer, antes de las 2 de la tarde había entregado los reportes militares, el nombre del infiltrado que había proporcionado la información a los GAFES, las copias completas de las declaraciones que El Mochomo había rendido ante la SIEDO, y un croquis que señalaba el sitio exacto en donde el capo se hallaba recluido. Rivera informó que de las 11 de la noche en adelante ya no iban a estar presentes las fuerzas especiales del ejército, y que solo quedarían custodiando el inmueble 11 agentes de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI. Le dijo a El Grande que con la entrega de $1 millón para los AFIs, así como de 3 millones que serían entregados a Fernando Rivera y su gente, se lograría neutralizar al conjunto de guardia y permitir que una camioneta blindada rompiera la reja de acceso a la SIEDO. El Grande relata la averiguación previa. SIEDO/Web/6668/2008, calculaba reunir a unas 150 personas para realizar el asalto. Sin embargo, al sopesar los riesgos, decidió cancelar la operación. Alfredo Beltrán Leiva fue recluido en el penal de Puente Grande. La captura de El Mochomo provocó una escisión en el cártel de Sinaloa.
Existe la versión de que el Chapo negoció la captura del menor de los Beltrán, a cambio de la liberación de su hijo, Archibaldo Guzmán, alias el Chapito, quien se hallaba recluido en el penal del Altiplano desde 2005, a solo 3 meses de la caída de El Mochomo. El Chapito fue liberado. Otra versión señala que Arturo Beltrán se entrevistó con el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada para pedirles que le ayudaran a rescatar a su hermano. Los jefes del cártel le pidieron tiempo, pero en una segunda reunión le explicaron que no había condiciones para efectuar el rescate. El Mochomo debía ser sacrificado. Se cree que en el narcotráfico las alianzas de sangre son indestructibles. El Mochomo estaba casado con una prima de El Chapo. Arturo Beltrán, sin embargo, salió de aquella reunión con la idea de que la alianza se había roto. A partir de ahora iba a cobrar muerte por muerte, detención por detención. El Chapo y el Mayo lo supieron. Quisieron adelantarse. A fines de abril de 2008, el mismo mes en que el Chapito fue liberado, ocurrió una balacera en la colonia Guadalupe, de Culiacán. Una casa, en la que presuntamente se encontraba uno de los hijos de Arturo Beltrán, fue atacada por elementos de la Policía Federal, apoyados por policías locales. Murieron 5 escoltas y 2 agentes ministeriales. Arturo Beltrán acusó a los federales de servir de brazo armado a los intereses de El Chapo y ordenó a su gente asesinar policías donde los encontraran. Hizo colocar narcomantas en las que podía leerse, policías, soldados, para que les quede claro, el Mochomo sigue pesando. Atentamente Arturo Beltrán Leiva. Y también, soldaditos de plomo, federales de paja, aquí el territorio es de Arturo Beltrán. Un día después de la balacera en la colonia Guadalupe, 4 agentes de la Policía Federal Preventiva, PFP, murieron acribillados cuando patrullaban el centro de Culiacán. En Imala, 2 policías municipales fueron ejecutados. A lo largo de la ciudad se verificaron ataques contra policías locales. La PFP concentró 800 agentes en la plaza de Sinaloa. De ese modo terminó abril, el mes en que se soltaron los demonios y comenzó el enfrentamiento que a lo largo de 2008 dejó en la entidad un saldo de 1.156 ejecuciones. La infiltración. El 7 de mayo de 2008 un retén de la Policía Federal fue instalado en el kilómetro 95 de la Autopista del Sol. La PFP acababa de recibir una información filtrada por el Mayo Zambada. Un convoy en el que viajaba Arturo Beltrán cruzaría en cualquier momento por aquel sitio. El encargado de coordinar la captura fue el director regional de la PFP, Edgar Eusebio Millán. El dato proporcionado por los Zambada resultó bueno. 5 vehículos sospechosos salieron del Hotel Motel Rosales, en donde Arturo Beltrán acababa de tener una reunión. Los agentes les marcaron el alto. Los integrantes del convoy respondieron a tiros. Inició una persecución que terminó en Xoxocotla, con varios autos destrozados, la captura de 9 sicarios y 2 agentes federales muertos. La camioneta en que viajaba Arturo Beltrán logró evadir el cerco. Uno de sus escoltas impactó una patrulla para abrir paso a su jefe, el Mayo Zambada. Sin embargo, había contemplado esa posibilidad. Los datos que filtró a la PFP indicaban los domicilios del estado de Morelos en los que Beltrán Leiva podría refugiarse. El inspector de operaciones Edgar Enrique Vallardo, el funcionario que había recibido la filtración y operaba como contacto del Mayo al interior de la PFP, se comunicó con el jefe antidrogas de la corporación, Gerardo Garay, y le dijo: tenemos ubicados varios domicilios aquí en Morelos. Estamos concentrados y listos para entrar. El jefe antidrogas lo detuvo en seco: paren todo. Regresen de inmediato a la Ciudad de México. 5 meses antes, a través de una supuesta intercepción telefónica, el director de combate a la delincuencia organizada de la PFP, Roberto Velasco, había ubicado a Beltrán en una mansión de la calle Escarcha, en el Pedregal de San Ángel. Velasco le comunicó al jefe antidrogas: la gente está colocada en puntos estratégicos. Pidió luz verde para poner en marcha la detención. Pero Garay se negó a dar la orden: aguanten. Vamos a esperarnos para más adelante. De acuerdo con la declaración ministerial de un testigo protegido, el agente de la División Antidrogas, Fidel Hernández, PGR/Siedo/Wadex/359/2008, las indicaciones de Garay fueron criticadas por su subalterno: pero jefe, tengo evidencia de que Arturo Beltrán se encuentra aquí. Garay, sin embargo, insistió: desmonten el servicio. Edgar Millán,
El hombre que había dado caza a Arturo Beltrán en el camino a Xoxocotla, fue ejecutado horas después de la persecución, cuando llegaba a casa de sus padres en un edificio ubicado en la calle de Camelia, en la colonia Guerrero. Aunque solo un puñado de personas tenía acceso a sus itinerarios, una filtración surgida de las mismas filas de la PFP, a través del agente José Antonio Montes Garcías, puso en manos de Beltrán la ubicación del sitio al que el jefe policíaco iba a dirigirse. La orden fue fulminante, Millán debía ser eliminado. El agente Montes Garcías abrió el casillero del funcionario y sustrajo las llaves de la casa donde vivían los padres de este. Entregó un duplicado así como 40,000 pesos y 75 gramos de cocaína, a un gatillero de baja monta, Alejandro Ramírez Báez, quien integró un comando formado por 5 personas. Los sicarios aguardaron a Millán en el garaje del edificio. Habían apagado las luces. Cuando el jefe policíaco cruzó el portón, le metieron 11 tiros. El sicario Ramírez Báez fue sometido por los escoltas de Millán. De ese modo se desanudaron los hilos de la trama. Una semana antes, Roberto Velasco, el hombre que tendió el cerco de la calle Escarcha, había sido asesinado en una calle de la colonia Irrigación. La verdadera venganza de Arturo Beltrán llegó, sin embargo, 24 horas después de la balacera en Xoxocotla. Sucedió del otro lado del país, el 8 de mayo de 2008, la noche en que 5 camionetas rodearon a Edgar Guzmán, otro de los hijos de El Chapo, en el estacionamiento del City Club, un centro comercial de Culiacán, Sinaloa. En la ejecución se dispararon 500 tiros y se accionó un lanzagranadas. Las ráfagas destrozaron paredes, vidrios y vehículos. Además del hijo del Chapo, fueron abatidos un sobrino del narcotraficante, César Loera, así como el hijo de una lavadora de dinero a la que la DEA había bautizado como la Emperatriz. En Culiacán se desató la psicosis. Los medios locales no se animaron a dar la noticia. Solo lo hicieron 2 días después, atribuyendo la información a diarios y agencias informativas de la Ciudad de México. La sangre del hijo del Chapo seguía húmeda en el suelo, escribe un testigo, cuando corrió la versión de que el jefe del cártel de Sinaloa había jurado borrar de la faz de la tierra a los Beltrán, de la célula que dirigían no iba a quedar piedra sobre piedra. En menos de un mes, sin embargo, el Chapo asimiló 2 nuevos golpes. Filtraciones de los servicios de inteligencia de los Beltrán ocasionaron la detención de uno de sus primos, Alfonso Gutiérrez, tras una cruenta balacera en una colonia de Culiacán, y de un sobrino, Isaí Martínez, en las inmediaciones de un fraccionamiento de esa ciudad. El asesinato del hijo del Chapo formaba parte de la misma embestida que provocó la muerte de los jefes policíacos Millán y Velasco. Millán, el comandante acribillado en casa de sus padres, había sido el cerebro del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en las operaciones antinarco. Su muerte ocasionó un cambio en la estructura de mando de la PFP. Genaro García Luna colocó en su lugar, con el cargo de comisionado, a un viejo amigo y compañero del CISEN, con el que había colaborado estrechamente a su paso por la AFI, Gerardo Garay, el jefe antidrogas que en 2 ocasiones había congelado los operativos de captura de Beltrán Leiva. Garay duró solo unos meses en el puesto. El 15 de octubre de 2008, una nueva filtración del grupo de El Mayo, colocada en manos de su contacto, el inspector Edgar Enrique Vallardo, movilizó a la Policía Federal. En una lujosa residencia del Desierto de los Leones, en la que había un zoológico privado con panteras, tigres siberianos y leones, iba a celebrarse una narcofiesta a la que asistiría Mauricio Arol Poveda, el principal socio colombiano de Arturo Beltrán. En la declaración que rindió cuando se descubrió que el Mayo Zambada le pagaba hasta $500,000 por cada enemigo detenido, el inspector Vallardo relató la forma en que se llevó a cabo el operativo. El comisionado Garay dejó escapar a Arol Poveda, pero detuvo al resto de los invitados. Luego, alineó a 30 prostitutas contra la pared, seleccionó a 4, ordenó prender la caldera del jacuzzi, pidió cocaína para las muchachas, invitó a uno de sus subalternos a darse un baño y cerró la puerta de la sala. Ahora sí comenzó la fiesta, dijo. Antes de sumergirse en ella, el comisionado hizo que sus agentes obtuvieran los domicilios de los colombianos detenidos y fueran a revolverlos en busca de dinero. El narcotraficante Mauricio Pino, el Gaviota, se ofreció a entregar $500,000 que, dijo, tenía guardados en su departamento. Vallardo fue el encargado de ir a recoger el dinero.
volvió a la casa con las fajillas metidas en 2 bolsas que tenían estampada la figura de Winnie Pooh. Según la declaración PGR-7-359-2008, cuando Garay salió del jacuzzi, desvelado y con aliento alcohólico, oyó ladrar a un bulldog que, estimaron los agentes, valía también un chingo de dinero. El funcionario de la PFP solicitó, pónganmelo para llevar. No existen datos sobre la forma en que Arturo Beltrán Leiva registró el golpe asestado por el Mayo a sus socios colombianos. Pero 5 días después de la narcofiesta, en la partida de ajedrez que las filtraciones de ambos bandos desataban, una llamada anónima llegó a la PGR. En el domicilio ubicado en la calle Wilfredo Macieu número 430, Colonia Lindavista, hay varias personas armadas y son narcotraficantes. Es gente del Mayo Zambada y si van los pueden detener. A la 1 de la tarde del 20 de octubre, Laciedo rodeó la casa y comprobó que en su interior se hallaban pertrechados el hermano menor de El Mayo, Jesús el Rey Zambada, y un hijo de este, Jesús Zambada Reyes. El Rey Zambada comprendió de inmediato que no tenía salida. «Me voy a rifar», dijo. Sus gatilleros abrieron fuego contra los agentes. Mientras las balas estallaban, el rey marcó insistentemente al unifón de su contacto, el inspector Vallardo. Quería que su ahijado, como le decía, le enviara refuerzos. «Nos estamos agarrando a chingadazos», le dijo. «Voy, padrino, voy», contestó el inspector. Pero no alcanzó a llegar. Ni a ese domicilio, ni a ninguna parte. El número telefónico al que el rey había marcado y las declaraciones que luego rindió Jesús Zambada Reyes, pusieron fin a la carrera de Vallardo. El inspector fue detenido 5 días más tarde y se acogió al programa de testigos protegidos. Sus declaraciones implicaron en la venta de protección al narcotráfico a los mandos principales de la Secretaría de Seguridad Pública, así como al círculo cercano al secretario García Luna. Entre otros funcionarios cayeron el comisionado Gerardo Garay, el jefe de operaciones especiales, Francisco Navarro, y el director de análisis táctico, Jorge Cruz. ¿Cómo había ocurrido con Laciedo? Eran narcotraficantes los que filtraban informes y ordenaban capturas. Eran narcotraficantes los que tenían mando pleno al interior de la PFP. El comisionado Garay fue acusado de servir a 2 amos, al cartel de los Beltrán y al grupo del Mayo Zambada. Un juez le decretó formal prisión en octubre de 2008. Antes de ser asesinado un año más tarde en un Starbucks de la Ciudad de México, el inspector Vallardo reveló las bases del acuerdo: recibir filtraciones, practicar intervenciones telefónicas, permitir que los operadores de los cárteles interrogaran a los enemigos capturados y, luego, presentar las detenciones como logros de la PFP. El megacártel en 1997, el ex chofer del general José Gutiérrez Rebollo, Juan Galván Lara, mencionó por primera vez en un expediente a los hermanos Beltrán Leiva, PGR-226-97. Eran oriundos de Badiraguato, Sinaloa, y formaban parte de las 11 gentes que trabajaban de cerca con el Señor de los Cielos, Amado Carrillo. Según el chofer, controlaban la plaza de Mazatlán. Alguna vez, el Señor de los Cielos se había molestado con ellos porque estaban introduciendo drogas sin su consentimiento. Son chingaderas. Se va a trabajar cuando yo lo ordene. A la muerte de Amado Carrillo, un reporte de la DEA señaló que el cártel de Juárez se había reacomodado alrededor de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, Ismael Zambada García, el Mayo, Juan José Esparragosa Moreno, el Azul, y Marcos Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Arturo Beltrán era primo lejano de El Chapo, según el testigo protegido clave Julio. Fue Beltrán quien introdujo a su pariente en el negocio de la cocaína. En 1993, cuando El Chapo fue recluido en Almoloya, y más tarde enviado a Puente Grande, los Beltrán quedaron a cargo de su estructura. Le enviaban dinero al penal para que pudiera pasar la reclusión con lujo, comida, mariachis, prostitutas, y lo apoyaron financieramente en los costosos preparativos de su fuga. Tras la fuga de Puente Grande, en 2001, El Chapo organizó una cumbre de narcotraficantes en Cuernavaca. Asistieron unos 25 jefes. El Chapo tenía los mejores contactos, relaciones que le aseguraban no ser molestado. Ante los 25 jefes trazó el futuro: unir a Ismael El Mayo Zambada, Ignacio Coronel, Juan José Esparragosa Moreno,
Vicente Carrillo Fuentes y Arturo Beltrán Leiva, en una federación que controlara las plazas del país, le arrebatara Nuevo León y Tamaulipas al Cártel del Golfo, y golpeara a los hermanos Arellano Félix, sus enemigos históricos, hasta despojarlos de Tijuana. Una versión indica que fue el propio Chapo quien filtró la información que permitió la captura de Benjamín Arellano Félix. Al frente de la guerra que la federación iba a desatar en Nuevo León quedó Arturo Beltrán Leiva. Durante el tiempo que el Chapo permaneció en prisión, los Beltrán habían logrado conformar una de las células más sólidas del cártel. No solo conocían a fondo la operación del grupo, habían sido su corazón. A pesar de que alguna vez el testigo Julio consideró a Arturo Beltrán como un hombre ostentoso, el Barbas había mantenido un perfil discreto. Faltaba tiempo para que su nombre abandonara las fojas de los expedientes y se instalara en las primeras planas de los diarios. El alfil de Arturo Beltrán en la batalla por Nuevo León y Tamaulipas fue un pistolero texano que se había fogueado en la frontera neolonesa, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, uno de los peores asesinos en la historia reciente del crimen organizado. Beltrán y La Barbie armaron un grupo de sicarios conocido como los Pelones y los enviaron a disputar la plaza. Quedaba claro que iba a tratarse de una carnicería. El círculo de seguridad del líder del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, estaba formado por ex militares de élite y otros desertores del ejército, los violentos Zetas. Para abrir camino a la incursión de los Pelones, Beltrán y La Barbie reclutaron policías y agentes ministeriales destacados en la entidad. Un comisionado de la PFP, José Luis Figueroa, reveló que ambos narcotraficantes le habían ofrecido al director del centro de mando de la AFI, Domingo González Díaz, $4 millones. El trato: capturar a Osiel Cárdenas Guillén y cambiar al comandante de la AFI por una persona que ellos le señalarían. Un subalterno de González Díaz, Francisco Garza Palacios, recibió $1 millón a cambio de brindar protección oficial a las actividades del grupo. Los operadores de El Chapo se asociaron también con el empresario Jaime Valdés, antiguo agente policíaco, a quien contrataron como reclutador. La relación con Valdés terminó mal. Arturo Beltrán lo acusó de haber robado 450 kilos de coca y ordenó su ejecución. Valdés fue emboscado. Recibió 10 disparos de AK-47. Aunque logró salvar la vida, quedó parapléjico. Al mismo tiempo, comenzó el combate en las calles. Balaceras, torturas, levantones, desapariciones, se verificaron diariamente en la entidad. En 2003 la batalla por el corredor del Golfo cobró un nuevo giro. Osiel Cárdenas fue aprehendido por el ejército en un operativo espectacular. Parecía que la captura fortalecería a los miembros de la federación y el trasiego de drogas quedaría en manos de un solo grupo. Pero no fue así. Tras la caída de Osiel, los Zetas se independizaron, y un grupo de sicarios menos preparado, y mucho más violento, tomó las riendas del Cártel del Golfo. En agosto de ese año el bando sinaloense enfrentó a sus rivales en una de las calles céntricas de Nuevo Laredo. El enfrentamiento duró más de una hora. En el lugar se percutieron más de 700 casquillos. 200 policías municipales fueron suspendidos y llevados a investigación. La primera avanzada sinaloense había fracasado. Unos meses más tarde, la federación se desgajó. Los capos que la integraban consideraron que Vicente Carrillo, el viceroy, jefe del cártel de Juárez, aportaba poco al grupo y en cambio le exigía mucho. La gota que derramó el vaso fue una disputa por derechos de piso en la que Rodolfo Carrillo, el niño de oro, hermano menor del viceroy, ejecutó personalmente a 2 operadores del Chapo que habían movido drogas sin su consentimiento. Todo podía tener arreglo antes del sábado 11 de septiembre de 2004. Pero el Chapo no estuvo dispuesto a perdonar. Pidió a sus socios la cabeza del niño de oro. Aquel sábado 11 de septiembre Rodolfo Carrillo y su esposa, Giovanna Quevedo, llegaron a las 4 de la tarde a un Cinépolis de Culiacán. Iban escoltados por el comandante de la policía ministerial, Pedro Pérez López, que había sobrevivido a 2 ataques de los Arellano Félix. Cuando la función terminó, la pareja salió al estacionamiento. El niño de oro iba a abordar su auto cuando un comando lo rafagueó desde varios frentes. La policía recogió del piso 500 cartuchos. El comandante Pérez López repelió la agresión. Fue herido, aunque logró pedir ayuda por radio. En cosa de minutos, elementos de todas las corporaciones rodeaban el estacionamiento y se lanzaban en persecución de los gatilleros. Los tiros tronaron en las calles. 5 sicarios fueron abatidos.
La federación se hizo añicos. El 6 de octubre de ese año llegó el mensaje de respuesta de Vicente Carrillo. Miguel Ángel Beltrán Luco, el Ceja Güera, miembro connotado del cártel de Sinaloa, fue ultimado a tiros en el penal de Almoloya. 2 meses después, un hermano menor de El Chapo, Arturo El Pollo Guzmán, fue ejecutado en el área de locutorios del mismo penal. Las armas que cobraron la vida de ambos narcotraficantes habían escapado a todos los controles. Los Tres Caballeros. A principios de 2005, un reportero sonorense, Alfredo Jiménez Mota, reveló en el periódico El Imparcial las operaciones de un grupo de narcotraficantes conocidos como los Tres Caballeros, Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán. Según la investigación, controlaban el tráfico de drogas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, y se hallaban vinculados, a través de compadrazgos y otros lazos familiares, con la banda más poderosa de Sonora, que comandaba Raúl Enríquez Parra, el 9. El brazo operativo de los Tres Caballeros estaba integrado por 2 grupos delictivos, los Güeros y los Números. Los narcotraficantes habían heredado la estructura de un viejo amo de la región, Héctor el Güero Palma Salazar. Su presencia en la entidad databa de 1998. Disponían de pistas de aterrizaje, una de ellas se llamaba Fumigaciones Guzmán, así como de una flotilla de avionetas con las que sobrevolaban la entidad entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana. Recibían apoyo institucional de los 3 niveles de gobierno. La información del reportero Jiménez Mota procedía de un documento clasificado por la Secretaría de Gobernación que llevaba por título, Los Tres Caballeros. Narcotráfico. El documento señalaba que los Beltrán visitaban por separado la entidad, se alojaban en propiedades a nombre de terceras personas y eran protegidos en sus traslados por un excomandante de la Policía Municipal de Cajeme, Carlos Sánchez, quien pertenecía al primer círculo del director general de la Policía Judicial del Estado, Roberto Tapia Chan. Los cargamentos de los Beltrán eran escoltados por patrullas de la judicial a lo largo de brechas y terracerías. En varias ocasiones habían logrado huir, a bordo de sus avionetas, de los operativos montados por el ejército. Jiménez Mota desapareció en abril de 2005, poco tiempo después de publicar su reportaje. Acababa de decirle a una amiga que iba a entrevistarse con una de sus fuentes, a la que había notado muy nerviosa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Sus superiores sabían que preparaba una serie de trabajos que involucraban a gente cercana al gobernador Eduardo Bours en la venta de protección a los Beltrán. A la desaparición del reportero le siguió la muerte del narcotraficante Raúl Enríquez Parra, el 9. Lo hallaron en un predio, envuelto en una cobija. Sus verdugos lo habían torturado a rabiar. Luego arrojaron su cadáver desde una avioneta. Según la declaración del teniente de la Policía Municipal Jesús Francisco Ayala, las muertes del reportero y el narcotraficante estaban conectadas. El periodista de El Imparcial, dijo el teniente, esperaba una grabación telefónica que ubicaba a Ricardo Bours, exalcalde de Cajeme y hermano del gobernador del estado, como contacto institucional de los Beltrán Leiva en Sonora. El oficial señaló al procurador del estado, Abel Murrieta, al jefe de la policía estatal, Roberto Tapia Chan, al director de la policía de Navojoa, Luis Gastelum, como autores intelectuales del secuestro. El levantón habría sido realizado por órdenes de este último. Un grupo de policías municipales detuvo al reportero y lo entregó a los Números, el grupo de Raúl Enríquez Parra. Según el testigo, la grabación que Jiménez Mota estaba aguardando contenía una charla entre el jefe de la policía estatal y el narcotraficante Raúl Enríquez Parra, en la que el hermano del gobernador era mencionado como protector de las mafias que operaban en la entidad. Jesús Francisco Ayala había sido, durante 2 años, chofer de Luis Gastelum. Había presenciado reuniones entre su jefe y el 9, en las que se determinó la muerte de diversos personajes. Un día sintió que sabía demasiadas cosas, que Gastelum no iba a tardar en ir por él. Había sido testigo de muchos de los encuentros donde se daban órdenes de eliminar gente, le dijo al reportero Ricardo Ravelo. Decidió integrarse al programa de testigos protegidos. El gobernador Eduardo Bours calificó de dolosa la versión que señalaba a su hermano. No es posible que se le dé importancia y se señalen culpables, dijo. Cuando Joaquín López Tóriga dio a conocer el testimonio de 2 mujeres secuestradas que habían escuchado una conversación telefónica entre sus plagiarios y el jefe de la policía, Roberto Tapia Chan, el infierno se desató.
En sucesivas incursiones federales se incautaron ranchos y casas en los que, además de armas, autos y joyas, aparecieron leones y tigres. Una versión señala que Raúl Enríquez Parra fue acusado por los Beltrán de calentar la plaza y ordenaron su ejecución. En términos formales, el gran debut de los tres caballeros en la prensa ocurrió un mes después del asesinato del reportero de El Imparcial. Jiménez Mota se había quedado corto. Además de extender sus tentáculos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, los hermanos Beltrán dominaban 11 estados de la República. El arranque del sexenio de Vicente Fox había significado su época dorada. Operaban en Guerrero, Morelos, Chiapas, Querétaro, Sinaloa, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. Su poder tocaba incluso la Casa número 1 de México. Habían logrado extender su poder a Los Pinos, a través de un oscuro personaje que coordinaba las giras presidenciales, Naum Acosta Luco. El contacto en Los Pinos. En febrero de 2005 la DEA registró una conversación telefónica entre Naum Acosta y Arturo Beltrán Leiva. Acosta, un personaje de medio pelo en el PAN sonorense, había fungido como delegado del Instituto Nacional de Migración y se había visto envuelto en un escándalo de corrupción a resultas del cual el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa. En 2001, sin embargo, el panista Manuel Espino lo recomendó como director de área en la coordinación de giras presidenciales. Cuando la DEA puso en manos de las autoridades mexicanas una grabación telefónica en la que Naum alternaba créditos con Arturo Beltrán, el procurador Rafael Macedo de la Concha abrió una investigación que no tardó en ser filtrada a la prensa. Por esos días la PGR atendió una denuncia anónima que indicaba que en Cerrada de la Loma 17, en el fraccionamiento La Herradura, Estado de México, se había detectado un movimiento de personas armadas, así como la presencia de los hermanos Arturo y Héctor Beltrán. Los archivos del Asiedo revelaron que aquel domicilio se hallaba engarzado con la detención de un narcotraficante en cuya agenda había aparecido el número de teléfono 5294-4111. Aquel número había sido asignado a la casa ubicada en Cerrada de la Loma 17. El contrato estaba a nombre de Clara Lagorín, la esposa de Héctor Beltrán Leiva. Las autoridades solicitaron una orden y catearon el domicilio. Los Beltrán se habían esfumado, pero la policía encontró 2 millones de pesos en joyas y varias camionetas BMW, entre otros vehículos blindados. Halló también una tarjeta de presentación a nombre de Naum Acosta, una agenda telefónica en la que este funcionario aparecía bajo la leyenda presidencia, y 5 audiocasetes en los que Héctor Beltrán había grabado diversas conversaciones con sus lugartenientes. En una de las cintas, Beltrán le pedía a cierto operador que entregara $5,000 a Naum. En otras grabaciones, Naum Acosta se mostraba parlanchín y hablaba con Beltrán de sus actividades, las giras presidenciales, los lugares que había visitado y las enfermedades de sus hijos. Un día le contó que acababa de sobrevolar su casa en helicóptero, otro, lo urgió a que terminara cuanto antes el negocio de Acapulco. El guardia de seguridad que cuidaba el fraccionamiento relató que los habitantes de la casa parecían muy ricos, que continuamente había entradas y salidas de hombres armados, y que hacía poco había ido de visita a alguien de la presidencia de la República, de apellido Naum, quien se había presentado como del Estado Mayor Presidencial. Naum Acosta fue acusado de filtrar información gubernamental de primer nivel al crimen organizado. Según el procurador Macedo de la Concha, las pruebas en su contra eran serias y contundentes. Se había comprobado que recibió los $5,000 enviados por el capo. Por si faltara algo más, el número de Beltrán aparecía registrado en su celular. Acosta se defendió diciendo que desconocía las actividades delictivas de Héctor Beltrán, y que solo había visitado la casa de este con intención de rentarla. El subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos, respondió: "Yo creo que ninguno de los servidores públicos que estamos actualmente desempeñándonos pudiera tener capacidad económica para rentar una de estas casas, con 6 niveles y esta riqueza". El sueldo de Naum era de 79,000 pesos. El escándalo colocó a los Beltrán en un rango de visibilidad que no habían tenido nunca. Paradójicamente, según Santiago Vasconcelos, sirvió para boicotear la investigación. A pesar de las pruebas serias y contundentes del procurador Macedo, así, los Zetas resistieron. Más información en el blog delnaro.com.